Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el mundo sea salvo por él. Con el mensaje de salvación, Radio Peniel Internacional, para todo el mundo, a través del www.iglesiapeniel.net, transmitiendo con la bendición de Jesucristo. Sin escala, sin parar, y llegar a la abundancia de tu amor. Bienvenidos a su programa La Escuela Bíblica Radial, auspiciado por la Iglesia Pentecostal Peniel del norte de Carolina, Estados Unidos. Esperamos que usted esté listo para estudiar la palabra del Señor junto con nosotros. Y ahora queda con ustedes el pastor David Cruz. Habla, Señor, tu voz quiero oír. Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos, en esta linda hora de esta tarde. Les saludamos a todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esperando que ahí donde usted se encuentra ya esté gozando de las bendiciones del Señor. Estamos muy contentos. Es un nuevo día, una nueva tarde que el Señor nos ha regalado, hermanos, para poder glorificar y para poder bendecir su maravilloso nombre. Así es que, qué bueno, amén. Qué bueno que usted está ahí en sintonía, qué bueno que usted estuvo también en la hora de clamor. Y qué bueno que pues el Señor, ¿verdad?, está dándole la fuerza ahí para que usted pueda gozar de las bendiciones que Dios nos da en todo momento. Así es que saludos para todos. Amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos que están allá, hermanos, en Honduras, los que están en México, en Venezuela y en los diferentes estados de la nación americana. Que el Señor pueda bendecirle. Usted que está allá en Florida, Nueva York, Silver Spring, allá por North Bergen, New Jersey, Uniondale, Nueva York. También aquí, hermano, en Queens. Dios bendiga a nuestros hermanos allá en Pensilvania. Bendiciones también para ellos. Nuestros hermanos en Tampa, Florida, en Saratoga, aleluya, y en Atlanta, en Wilmington, gloria al Señor, hermano. Marietta, Georgia, Jersey City, allá en Mocksville, por supuesto aquí en Statesville. También que el Señor me le bendiga. Mis hermanos que están en Harmony, en Uniondale, en Union Grove, aleluya, y en cada lugar donde nos están escuchando a través, amén, de sus teléfonos celulares. Que el Señor sea bendiciendo su vida. Vamos en esta hora, hermanos, a hacer una oración para presentarle al Señor la programación de este día. El estudio que comenzamos ayer vamos a terminarlo hoy y sin duda es un estudio, hermanos, bien especial. El día de ayer nos gozamos grandemente y yo sé que hoy también nos vamos a gozar. Así es que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos concedes, el estar, Señor, una vez más a través de este altar radial para poder bendecir, para poder edificar tu iglesia a través del estudio de tu palabra. Señor, yo te pido que ahí donde está cada hermano, cada hermana, seas tú ministrando su vida, seas tú fortaleciendo su vida, Señor, y que tu palabra pueda impartir sabiduría y conocimiento, Señor, a cada uno de ellos. Gracias te damos por todo lo que estás haciendo, Señor. Gracias por las bendiciones que en este día estás derramando sobre tu iglesia. La fortaleza, la victoria, Padre. Gracias porque tú sigues contestando las oraciones de tu pueblo. Y en el nombre de Jesús hoy te pedimos que nos bendigas, Señor, de manera amplia y abundante a través del estudio de tu palabra. Gracias te damos por todo en esta hora, en el nombre de Jesucristo y en la comunión de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, gloria a Dios, vamos a escuchar un canto por acá y luego vamos a estar entrando a lo que sería el estudio de este día. Recuérdese que estamos, mientras la alabanza suena, usted puede buscar, amén, ahí, primera de Timoteo capítulo 5, ya que eso es lo que en este día vamos a estar estudiando, ¿verdad? Las viudas
cristianas y el deber de los hijos y el deber de la familia y el deber de la iglesia. Así que lo dejamos aquí con un coro de esos de antaño, hermanos, para que usted se lo goce. Ya regresamos. En esta noche, por todas las bondades de este día, oh, guárdame y que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, contigo, con el prójimo y conmigo. Perdóname, mi Dios, por tu Hijo amado, y haz que mi sueño pueda ser tranquilo. Espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. A vivir, que no me espante la tumba más que el lecho del reposo. Enséñame a morir para que pueda el día del juicio despertar glorioso y pueda reposar en ti mi vida. Mis párpados los cierren dulce sueño, sueño en que vigor puedas prestarme para servirte al despertar mi dueño. Gloria a Dios. Esperamos de que usted se haya gozado y ese lindo canto, hermanos, de hace un par de años atrás. Amén. Y pues vamos a ir, hermanos, a la palabra del Señor. Estamos estudiando 1 Timoteo capítulo 5, versículos 3 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Honra a las viudas, que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Aleluya. Bien, hermano, esta lección la comenzamos el día de ayer. Comenzamos hablando del tema las viudas cristianas. Gloria al Señor. Y como lo mencionábamos, ¿verdad? Esto es, hermanos, un tema que pues raras veces, diríamos, ¿verdad? Raras veces se toca o se enseña, hermano, dentro de las iglesias. Amén. Hablar de las viudas. Pero el día de ayer, hermano, mencionamos algunas bases importantes sobre lo que era el ministerio de las viudas y por qué razón era que el apóstol Pablo había mandado estas instrucciones al joven Timoteo para que él pudiera, hermanos, ministrar, amén, las viudas de la manera correcta. El día de ayer, ¿verdad? Mencionábamos los 5, gloria al Señor, 5 aspectos, hermano, importantes sobre lo que es el ministerio de las viudas. Y más bien dicho, ¿verdad? Los 5 aspectos o los 5 puntos principales en los cuales nosotros hemos dividido esta lección. Amén. Y mencionábamos ayer, hermano, el primer punto que estudiamos el día de ayer era: las viudas cristianas tienen que ser tratadas con honor. Entonces, lo que mencionábamos acá, y haciendo una pequeña recapitulación, era que Pablo manda, hermano, que dice que las viudas, las que en verdad lo son, dice el versículo 3, sean tratadas con honor. O sea, que sean tratadas con consideración, amén, y con los cuidados necesarios. Eso es lo que quiere decir allí la palabra consideración, definiendo, ¿verdad?, lo que Pablo manda aquí a honrar a las viudas. Luego estudiamos también el segundo punto, que era la responsabilidad de los hijos de una viuda. Amén, la responsabilidad de los hijos de una viuda. Mencionamos 4 aspectos, hermano, dentro de este punto, que era que los hijos tienen que cuidar de las viudas, y esto no se limita, amén, solamente al papá y a la mamá, sino, hermano, que aquí también se incluyen lo que son muchas veces los abuelos o las abuelas. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 4 dice: pero si alguna tiene viudas, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, oiga, refiriéndose a que, hermano, que es deber, amén, de los nietos también velar y cuidar de las viudas, ya sea su mamá, o ya sea su abuela, o ya sea su papá, o ya sea su abuelo. Entonces, es importante, hermano, que los hijos tienen que cuidar de las viudas. Gloria al Señor. También mencionamos aquí que las viudas que son verdaderas creyentes
tienen que vivir irreprensiblemente. Amén. Tienen que vivir de manera irreprensible. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que se siguen allí añadiendo. Amén. Gloria al Señor. Al estudio de la palabra de este día. Gloria a Dios. Así que hermanos, estas son, amén, cualidades de lo que son, hermano, ¿verdad? Este punto número 2 que estuvimos estudiando, la responsabilidad de los hijos de la viuda. Tienen que mantenerla, pero, ¿verdad? También las viudas cristianas, estamos hablando de viudas cristianas por el momento, tienen que vivir de una manera irreprensible. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque Pablo hacía un contraste, ¿verdad? Dice aquí el versículo, hermano, 6, pero la que se entrega a los placeres dice que viviendo está muerta. Note usted que primero Pablo habla en el versículo 5, habla de que las viudas, que en verdad son viudas, dice que son mujeres que se mantienen, hermano, en constante oraciones, amén, y súplicas delante del Señor. ¿Para qué, hermano? Para pues mantener, ¿verdad?, un testimonio, amén, firme, hermano, y una fe pues que sea de ejemplo, ¿verdad?, para sus hijos o para sus nietos. Porque dice Pablo que hay algunas viudas que se entregan, amén, a lo que son, hermanos, los placeres de la carne. Hay viudas que cuando se muere el esposo pues se vuelven fiesteras, se vuelven parranderas, se vuelven borrachas, hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Porque ellas piensan que quedarse viuda es tener licencia, ¿verdad?, para hacer lo que le da la gana. Aleluya, Dios nos ayude. Tercer subpunto del número 2, que tanto las viudas como los hijos de la viuda tienen que obedecer las instrucciones que está dando el apóstol Pablo. Verso 7, manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Amén. Esto es la segunda parte, amén, de la lección que comenzamos el día de ayer, las viudas cristianas. Ya que ayer no pudimos terminar todos los versos, nada más vimos estos 2 puntos. Hoy vamos a ver los otros 3 que nos faltan. Solamente estamos, hermano, recapitulando un poquito, amén. Gloria al Señor. Cuarto aspecto, hermano, importante de esta segunda subdivisión es que los hijos serán llamados a cuenta ante Dios. Y esto, hermano, como lo mencionábamos, es una declaración bien fuerte de parte del Señor a través del apóstol Pablo. Amén. ¿Para qué, hermano? Para hacerle entender lo que dice aquí el versículo 8, que si alguno no cuida de lo de su casa, y cuando está hablando allí de lo de su casa, pudiéramos darle 2 aplicaciones. Pudiéramos darle la aplicación de la familia de la fe, amén, tratando el aspecto de los miembros de la iglesia, pero también, hermano, el punto principal aquí es cuando se relaciona, amén, a lo que es la familia cercana, ¿verdad? Los hijos, las hijas, la esposa o el esposo, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, etcétera, etcétera. Y esto, hermano, es una bendición. Pero aquí Pablo lo que está declarando más bien es, hermano, una reprensión fuerte. Que si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Oiga la manera en que Pablo lo pone. Dice que es peor que un incrédulo. Y un incrédulo, decíamos, que es una persona, hermano, que rechaza a Cristo y que se opone a Cristo. Él niega a Dios y niega todo lo relacionado con Dios, hermano. Niega la existencia de Dios con su comportamiento, porque muestra que no hay temor de Dios ni temor a su palabra para respetar lo que Dios manda a que se haga. Aleluya. Esos fueron los primeros 2 puntos que estudiamos el día de ayer. Punto número 3. Vamos a hablar acerca de la iglesia y su organización de las viudas. Entonces, hay algo que nosotros necesitamos, hermano, tomar aquí en consideración cuando hablamos de este punto. Es que, amén, aparentemente la iglesia primitiva o la primera iglesia, hermano, cristiana que nace en Pentecostés, era una iglesia, hermano, que contaba con, ¿verdad?, un número de viudas bastante amplio. Amén. Hechos capítulo 6, versos 1 al 4. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos,
hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, hermano, de que la iglesia primitiva contaba con varias viudas dentro de su membresía. Entonces ellos sabían, hermano, amén, lo que tenían que hacer. Ellos aquí organizaron el ministerio para ayudar a las viudas. Hubo una organización. Amén. Y estas viudas que están comprometidas con Dios, hermano, eran viudas que tenían un potencial. Amén. Una vez ellas han podido sobrepasar, hermano, lo que es ese periodo, ¿verdad? De ¿cómo es que le llaman? De luto. Ellas pueden, hermano, hacer un compromiso para entregarse al servicio completo del Señor. Gloria sea a Dios. Ellas pueden hacerlo, hermanos. Amén. Y hay algo que vamos a estar viendo más adelantito, que es muy importante, hermano, con relación a esto. Entonces, la iglesia reconocía este hecho, y por eso es que la iglesia primitiva organizó a las viudas. Pero nota, hermano, de que para entrar dentro del ministerio de las viudas tenía que tener ciertas cualidades que no son tan sencillas, ¿verdad? Hoy usted sabe que la gente que va a pedir ayuda al gobierno simplemente dicen: mi marido me dejó, mi marido me golpeó, y ahí van los billetes, hermano, saliendo. Amén. Pero ¿a costa de qué? A puras mentiras, hermano. Mucha de la gente, yo le mencionaba a usted ayer, de que el mayor porcentaje de las personas que están en asistencias sociales del gobierno aquí en los Estados Unidos, hermano, tenemos más arribita del 50% de ellos lo han conseguido con puras mentiras, diciendo que el marido no vive allí, que el marido la dejó, que tienen 5 niños. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno suelta el dinero. Ahora, en la iglesia del Señor, en tiempo del apóstol Pablo, Pablo pone una lista de requerimientos. Aleluya. Esto es lo serio, hermano, porque Pablo estaba poniendo aquí unas reglas, hermano, por parte de Dios, diríamos nosotros, ¿verdad? Fuertes, hermano, estrictas. Mira lo que dice el verso 9. Sea puesta en la lista. Mira las normas que tenía, hermano. Primero, dice que tenía que ser una viuda que fuese mayor de 60 años. Amén. Mayor de 60 años. Entonces, ¿qué era lo que implicaba esto, hermano? Que obviamente esta era una mujer que había caminado con el Señor, había dado testimonio de su fe por un buen tiempo. Era una persona, una mujer, ¿verdad? O un viudo, en este caso, que no se puede limitar tampoco. Pero en sí, hermano, son más las viudas que los viudos. Aleluya. Amén. Alabado sea el Señor. Ay, que las viudas tenían que ser mayores de 60 años. Primera norma, hermano. Eso lo encontramos en el verso 9. Mayores de 60 años tenían que haber sido esposas de un solo marido. ¿Para qué? Para dar ejemplo, hermano, de pureza y de confianza. Imagínese que usted tiene una viuda que ha dejado 5 ya maridos, hermano, y luego queda viuda con el último. No, hombre, especialmente, hermano, ¿verdad? Si ya en el Señor hacen esas cosas, hermano, y en el conocimiento de Dios. No se puede. Entonces las viudas tenían que haber sido esposas de un solo marido. ¿Dónde está eso, pastor? No lo creo. Ahí está en el versículo 9 de 1 Timoteo, capítulo 5. ¿Qué más, hermano? Dice que también tenían
que haber dado testimonio de buenas obras. Aleluya. Una mujer trabajadora, una mujer esforzada, una mujer, hermano, que hacía lo que podía en la obra del Señor. Gloria a Dios. Muy importante, eso lo encontramos en el verso 10. ¿Qué más encontramos ahí, hermano? De las normas que tenían que aplicarse a las viudas para entrar dentro, hermano, de esta categoría. Tenían que haber criado a sus hijos como era el deber de mujeres que profesaban fe, en disciplina y en corrección en Cristo y en su iglesia. Lo dice ahí claramente. Amén. Si ha criado hijos, pero no criados simplemente por el hecho de crecerlos, hermano, y dejarlos allí, ¿verdad?, a su rienda suelta. No, sino que eran personas que enseñaban, que instruían, hermano, a los hijos bien. Gloria a Dios. ¿Qué más, hermano? Otra característica, eran viudas que tenían que haber demostrado hospitalidad. O sea, que su hogar haya sido para ministrar la palabra de Dios y para recibir a los misioneros que en su época se movían predicando la palabra de Dios. Entonces estas viudas tenían que haber demostrado, hermano, y haber practicado, dice el verso 10, la hospitalidad. Gloria al Señor. Hay viudas que no quieren que nadie las visite. Hay viudas que no quieren abrir sus hogares ni para una oración. Pero aquí las viudas de las cuales habla Pablo, dice que eran viudas que tenían que haber demostrado, practicado la hospitalidad. Gloria al Señor. ¿Qué más, hermano? Dice, las viudas debían de haber lavado los pies de los santos. Pero ¿por qué, hermano? La razón de aquí y por qué, hermano, la iglesia primitiva tenía esta costumbre, amén, era porque las personas en esa época usaban sandalias. Y usted sabe que los caminos eran pues polvosos. Entonces por esa razón es que era una práctica común de tener nosotros le llamamos un huacal, en otros lugares le llaman una palangana, con agua a la entrada de las casas, para que cuando la visita llegaba, el dueño de la casa, hermano, salía, lo recibía, le lavaba los pies y, ¿verdad?, los pasaba a su casa. Entonces la idea aquí, hermano, era más que el hecho de haber lavado los pies, ¿verdad?, de los santos, era que esta mujer tuviese una humildad genuina, hermano. Amén. Una humildad en la cual esta mujer estuviese dispuesta a hacer, hermano, lo que, ¿verdad?, ella fuese el trabajo que le pusieran a hacer dentro del desarrollo de la obra. Amén. Aquí no era que la viuda iba a mandar un sirviente a recibir a los siervos de Dios, no, sino que ella misma lo habría hecho. Amén. Los habría recibido y lavado sus pies. Entonces, esto demostraría que ella estaba dispuesta a hacer y a desarrollar el ministerio más sencillo, más humilde que hubiera que hacer dentro de la iglesia del Señor. Oiga, mi hermano, ¿qué clase de requerimiento es esto, no? Oiga, qué terrible. ¿Qué más, hermano? Dice el verso 10. Dice que las viudas debían de haber ayudado a los afligidos y angustiados. Amén. ¿Demostrando qué? Demostrando compasión, hermanos. Gloria al Señor. Mucha gente queda viuda y lo que se vuelve en veces es amargada, hermano. Amén. Pero ese es para las viudas no cristianas, ¿verdad? Porque las viudas cristianas pues tienen el gozo del Señor. Tienen la bendición del Señor, ¿verdad? Gloria sea a Dios. Aleluya. Así que Pablo dice que haya socorrido a los afligidos. Y ¿qué más? La última norma dice que las viudas debían de haberse dedicado a toda buena obra. Gloria al Señor. Muy importante. Entonces, estas son las normas, hermano, que Pablo le da a Timoteo para que él recibiese, amén, a las viudas dentro del ministerio de las viudas. Entonces, toda iglesia que tenga viudas, hermano, hay que organizarlas. Nosotros aquí en la iglesia, pues no tenemos viudas, ¿verdad? Tenemos una, pero, ¿verdad?, que pues tienen hijos que pueden sostenerla, que no necesariamente, hermano, en este caso tiene que ser, ¿verdad?, carga para la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene familia cercana que la puede atender. Acuérdese que lo que Pablo le está diciendo aquí
es para aquellas viudas que no tenían nadie, hermano, en lo absoluto que las sostuviera. Era deber de la iglesia atenderlas, amén. Pero las viudas tenían que ser mayores de 60 años. Aleluya. Ninguna viuda menor de 60 años debiese, hermano, de estar sirviendo en un ministerio, ¿verdad?, en la cual se ve involucrada y relacionada con hombres, porque, hermano amado, eso es un peligro. Así que las viudas menores de 60, cásense. Amén. Eso es lo que la Biblia manda, hermanos. Aleluya. Eso es lo que la Biblia enseña y eso es lo que corresponde, ¿verdad?, que se haga. Gloria al Señor. Aleluya. Esperamos de que usted esté aprendiendo, hermano, de este estudio, porque verdaderamente está bien maravilloso. Así que la iglesia tiene, hermano, el deber de organizarlas, involucrarlas al ministerio para que ellas se sientan parte, para que ellas se sientan comprometidas, hermano, con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque hay viudas que pueden ser un buen ejemplo para la iglesia, hermanos. Pueden proveer un testimonio sólido, pueden ministrar a los niños, aleluya. Pueden, ¿verdad?, ministrar a través de la hospitalidad. Eso es lo que nos testificaba a nosotros la mamá de nuestro hermano Alfredo Valderas cuando estuvimos ahí en México. Y fue una anciana que dice que la casa de ella siempre estaba, hermano, abierta para los misioneros o los predicadores que llegaban. Amén. Entonces, cuando nosotros fuimos, ella se fue a la casa de uno de sus hijos y nos dejó la casita que ella tenía para que allí nosotros, ¿verdad?, viviésemos en los días que estuvimos allí. Gloria al Señor. Así que, hermano, esto es muy importante, la organización. Hebreos capítulo 10, verso 24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Eso está en Hebreos 10, 24. Que nos estimulemos al amor y a las buenas obras, hermano, dentro de lo que es el ministerio del Señor. Bien, vamos a ver el punto número 4, hermano. Vamos a hablar ahora acerca de las viudas, la iglesia, perdón, y las viudas jóvenes y ociosas. Ay, Señor, esto está tremendo, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Ahora, versículos 11 al 15 dice: pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Bien, hay dos aspectos aquí, hermanos, significativos que nosotros podemos nombrar con relación a la iglesia primitiva y las viudas. Primero, que las viudas jóvenes no eran permitidas trabajar en el ministerio de la iglesia. Y la razón principal, hermano, aquí era que luego podrían desear casarse otra vez. Ahora usted dirá: pastor, ¿hay algo malo en que una viuda se case? No, no hay nada de malo. Pero vamos a ver un aspecto muy importante, hermano, y un orden que había dentro de la iglesia primitiva, lo que se seguía. ¿Y por qué razón es que Pablo nos habla de esto? Amén. Y esto es lo que nosotros nos muestra, hermano, que el orden de la iglesia era que las viudas tenían que hacer un voto de servicio a Cristo y al ministerio para el resto de sus vidas. Y esta es la razón por la cual Pablo, hermano, le dice a Timoteo que no acepte en el ministerio de la iglesia a viudas menores de 60 años. Porque luego, pues, verdad, miran un hombre, se enamoran, quieren casarse, hermano, y lo que hacen allí, pues, es como dice la Escritura: quebrantan, hermano, el voto que habían hecho de quedarse al servicio del Señor. Entonces la Biblia por eso es clara, y la Biblia dice, ¿verdad?, que la mejor se case, hermano. Amén.
mejor que se case. Entonces, ¿a dónde encontramos un ejemplo de esto? Vamos al Evangelio de Lucas, porque necesitamos comprobar por la palabra lo que estamos hablando. Gloria a Dios. Lucas capítulo 2, versos 36, hermano, y 37. Estaban también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Oiga, hermano, o sea que podemos nosotros estimar, amén, que esta viuda andaba sobre los 100 años. Alabado sea Dios. Amén. Ella andaba sobre los 100 años, porque dice que hacía 84 años que era viuda. Amén. Hacía 84 años. Pero ¿qué fue lo que esta mujer hizo, hermano? Dice que ella no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que Ana fue una mujer que quedó viuda relativamente joven, hermano. Y fue una mujer que aún con su temprana edad, ella hizo un voto de servicio. Son excepciones, hermano, que se dan, ¿verdad? Son excepciones que se dan, hermano, dentro de lo que es, hermano, la iglesia. Amén, de mujeres que después que sus maridos fallecen, ellas optan mejor por quedarse solas. Ellas toman la decisión, ¿verdad?, de quedarse solas. Y pues, hermano, es una bendición, ¿verdad?, para la obra del Señor, porque Ana era una mujer que vivía ayunando y orando, hermano. Y aparte de eso, dice la Escritura también, hermano, que era una mujer, ¿verdad?, que estaba, hermano, en el templo, amén, constantemente. Era una profeta. Era una mujer que se había entregado al servicio del Señor. Ahora Dios la estaba usando. Muy importante, hermano, que tomemos esto en consideración, porque quizás usted dirá: no entiendo por qué el apóstol Pablo manda a las viudas jóvenes a casarse. Es porque, hermano, si ellas no podían mantener el voto de castidad, dice Pablo que luego, hermano, ellas iban a caer en lo que era víctimas de la murmuración. Amén. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que una viuda joven que habría perdido a su esposo, es posible que encontrara consuelo en Dios y en la iglesia, pero podría estar sujeta a tomar esta decisión de una manera rápida al desear ser agregada al ministerio de las viudas. Pero luego que pasaba ese periodo, hermano, de luto y de confort espiritual que encontraba en los hermanos de la iglesia, ella podía nuevamente desear casarse. Entonces, esto es lo que Pablo estaba buscando evitar. Amén. La exhortación a rechazar su petición era para prevenir una decisión apresurada. Por ejemplo, si alguna hermana de la iglesia se quedara viuda, digamos, a los 40 años, y ella diría: yo me voy al campo misionero, mándenme a las misiones, mándenme a las montañas, pues habría, verdad, que esperar y aconsejarle: hermana, no tome esa decisión muy apresurada, vamos a esperar en el Señor, vamos a orar en el Señor. No vaya a ser que pues por allá no le vaya a pasar, hermano, la de un pastor que nosotros conocimos. La esposa falleció, la hermana, ¿verdad?, falleció, hermanos, y él pues no habían pasado ni 6 meses cuando, hermano, ya estaba nuevamente casado. O sea, pues uno mira estas cuestiones un poco raras, ¿verdad? Mira estas cuestiones un poco, hermano, raras, porque uno dice: pero Dios mío, si este hombre se acaba de morir la esposa hace un par de meses, hermano, y cuando regresamos a los pocos meses a visitarle, ya tenía otra esposa y de Honduras se la había traído. Alabado sea el Señor.
No sabemos si es que ella le había echado el ojo a la señora y hermano, a la hermana, cuando fue a uno de los viajes misioneros. Pero ese es un peligro, hermano. Entonces Pablo lo que quería era que las hermanas no tomaran, amén, una decisión rápida. Porque esto, hermano, o sea, quiera sí o no, da de qué hablar. El hermano Francis preguntaba ayer, hermano, ¿y puede un pastor viudo seguir pastoreando una iglesia? Pues lo que le presentábamos, ¿verdad? La posibilidad es que sí, pero en cierto sentido tendría él que poner ciertas responsabilidades sobre alguna otra persona dentro del ministerio que estuviese casado, especialmente, hermano, para lo que sería la consejería matrimonial o la consejería a personas del sexo opuesto. ¿Por qué razón? Para evitar, hermanos, que el enemigo trabaje, mine, destruya, y también a la misma vez, pues para evitar, ¿verdad?, toda murmuración, hermano, que pues muchas veces se levanta dentro del pueblo cuando ellos miran que un pastor viudo solo pasa con la hermana fulanita de tal. Eso da que hablar, hermano, y es donde esta es la razón por la cual Pablo estaba evitando estas cuestiones. Entonces esa decisión lo que iba a hacer era traer críticas a la joven viuda si más tarde ella quisiera romper su voto de servicio y querer casarse de nuevo. Por eso Pablo, ¿qué es lo que dice en 1 de Corintios? Vamos ahí, hermano, 1 de Corintios 7, 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Amén. Oiga, Pablo está dando consejos claros, hermano, claros. La viuda dice, si no se puede quedar sola, cásese, usted no peca. Amén. Pero no haga un voto de castidad, la mandamos a las misiones allá a Honduras y cuando regresa allá casada. Y el peligro es, hermano, de que muchas veces ya en esas edades avanzadas hay hombres y mujeres que se van a buscar, mire, hay señoras que se van a buscar unos hipotillos, unos jóvenes, hermano, como que si fueran los nietos de ellas en veces, o los hijos. Y eso, hermano, lo que Pablo quería evitar, porque eso traía vituperio a la iglesia del Señor. 1 de Corintios 7, 39 y 40. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios, dice Pablo. Aleluya. Esos son consejos claros, hermano. La palabra del Señor nos habla claro para que nosotros entendamos. Esto se llama sana doctrina. Gloria al Señor. Ahora, otro problema, hermano, que se pudiese presentar es que las viudas jóvenes no habrían tenido el tiempo necesario para madurar en el Señor. Por lo tanto, dice Pablo aquí donde leíamos en 1 Timoteo 5, dice, hermano, que estas viudas jóvenes, amén, dice que caen en condenación por haber quebrantado su primer fe. Cuando hablamos de ese versículo 12 nos estamos refiriendo a romper el voto de servicio que habían hecho para el Señor. Pero luego el verso 13 dice algo importante: y también aprenden a ser ociosas. ¿Qué es eso? Se vuelven vagas. Y la vagancia, hermanos, trae consigo otras cuestiones. Entonces las viudas jóvenes no hubiesen madurado, no habrían madurado en el Señor lo suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dice que van de casa en casa. Y mire, yo le digo algo y le voy a decir algo. Es más, hay gente que no son ni viudas jóvenes y andan de casa en casa chismeando, entremetidas y hablando lo que no debieran. Amén. ¿Por qué las hay? Usted sabe que las hay. Amén. Está terrible esto, hermano. Aleluya. Así que, ¿qué es lo que dice Pablo? Dice que se vuelven ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Y esto, hermano, mire, esto no era un problema lejano en la iglesia primitiva.
Pablo no solamente le dio este consejo a Timoteo. Si usted busca ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, vamos a ver ahí qué es lo que dice la palabra. Oh, gloria a Dios. Esperamos de que se esté gozando este estudio, hermano. Esto está maravilloso, hermanos. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11. Porque oímos de algunos de entre vos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Hermano, es un peligro estar sin trabajo, hombre. Es un peligro, hermano, ¿verdad? O sea, para los que no tienen dominio propio en el Señor. Y hay que aclarar, ¿verdad? Porque hay gente que hay hermanas que no trabajan, pero son mujeres de hogar, son mujeres serias, firmes, hermanos, que no andan entremetidas en chisme o hablando lo que no debiesen de hablar. Pero hay algunos o algunas, que dice la palabra, que andan, hermano, entremetiéndose en lo ajeno. Ay, Señor. Entonces, el primer aspecto, hermano, con relación a las viudas jóvenes. Primer problema. Segundo, dice Pablo aquí, que las viudas jóvenes, hermano, tenían que casarse. Amén. ¿Para qué, hermano? Que se casen, dice Pablo, para que no causen ninguna ocasión de maledicencia. Verso 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Mire, ¿por qué razón es que Pablo no quería viudas jóvenes en el ministerio, hermano? Porque le dan al diablo lugar para hablar y murmurar y vituperar la obra del Señor. ¿Qué más? Que se casen, dice Pablo, para que no vayan en pos de Satanás. Note que el verso 15 dice que algunas ya se habían apartado en pos de Satanás y se habían regresado al mundo a una vida de inmoralidad. Verso 15 lo dice claramente, hermano, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Aleluya. O sea que es un peligro. Una viuda joven en una iglesia es un peligro, hermano, si no se casa. Ore al Señor, o al menos, ¿verdad? Como Pablo lo dice, si tiene el don de continencia o si hace un voto al Señor, pues que sea firme. Porque de lo contrario, hermano, es un peligro. Amén. Es un peligro. ¿Está aprendiendo? Esperamos de que sí. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo último, hermano, que encontramos en estos versos de esta lección? Verso 16. Oiga, mire cómo dice Pablo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Entonces, note, hermano, que la iglesia no tiene que cargar con la responsabilidad de cuidar a las viudas si éstas tienen familiares cercanos vivos, los que pueden cuidar por ella. Entonces, la responsabilidad es de la familia, del hijo, de la hija, ¿verdad? De tal vez algún hermano o alguna hermana. Esto es, hermanos, si son viudas que no pueden valerse por sí mismas o que están, ¿verdad?, ya bastante ancianas. Pero si son viudas jóvenes, hay personas que son viudas jóvenes, hermano, y ellas pueden seguir trabajando. Hay viudas que siguen trabajando toda su vida. Entonces son las cuestiones que nosotros tenemos que estar tomando, hermanos, en consideración, porque los consejos de Pablo, hermanos, son muy buenos. Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, dice, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿A cuál viuda se refiere? A la viuda que no tiene quien la cuide. Entonces, estos consejos, hermanos, son prácticos. ¿Por qué razón? Porque, como digamos nosotros, como un ministerio tierno que somos, trabajando en las misiones, apenas hemos cumplido 4 años de trabajar en las misiones. Por el momento, pues creo que no se nos ha presentado una situación, ¿verdad?, de comenzar a bregar con viudas, hermanos, pero es obvio, tenemos que ser realistas, que con el pasar del tiempo,
hermano, si Cristo no viene de aquí unos 15, 20 años, lo más seguro es que tendremos que estar bregando con viudas dentro del ministerio, y tenemos que nosotros, hermano, ir a la palabra del Señor para seguir los consejos que la palabra de Dios nos da. Ahora, recuérdese que cuando hijos adultos enfrentan el reto de cuidar por su madre viuda, ¿será esto, hermano, un callejón de una sola vía? No, no tiene que ser de esta manera. ¿Por qué razón? Vamos a ver un ejemplo que hay de una familia, hermanos, en que el papá de María, una hermana en la fe, había muerto ya hace un tiempito atrás, y pues la mamá de María, ¿verdad?, la hermana María, ya había sobrepasado esta etapa de dolor y soledad, pero con la edad avanzada, ella, hermanos, se miraba en la necesidad de mover a su abuelita, ya sea a un asilo de ancianos, o traerla a vivir con María y su familia. Entonces el esposo de María estuvo de acuerdo en que trajeran a la abuela a vivir con ellos en casa. ¿Y sabe qué? Tener a la abuela en casa le dio a los bisnietos, hermano, la oportunidad de conocer historias maravillosas que a los muchachos dicen que nunca se les olvidaron. ¿Fue una carga para la familia el llevar a la abuela con ellos? Es posible que sí, hermano, lo más seguro es que sí. Amén, porque hay gastos, incurre en gastos, esfuerzo, tiempo, sacrificio. Pero la bendición de tenerla con ellos fue mucho más mayor, porque ella pudo compartir con los bisnietos la bendición de su experiencia y el testimonio de una vida cristiana que quedaría grabada en el corazón de esos niños. Ahora, cuando la abuela de María finalmente falleció y fue a descansar con el Señor, ella no dejó aquel cuarto vacío, porque testifica esta familia que en su lugar dice que ella dejó una abundancia de grandes testimonios en el corazón de María y de su familia. Hermano, esta es la responsabilidad que a nosotros nos toca. Hace poco me llamaba una hermana que en un tiempo estuvo perseverando con nosotros, y son de esas personas, hermano, que se van de la iglesia y aunque se van, ¿verdad?, por en veces cuestiones de fuerza mayor, siguen apreciando la obra y lo siguen apreciando a uno como pastor. Me llamó y me dice: hermano David, pastor, me dice, le estoy llamando. Ella perseveraba en otra iglesia, hermano, y me dice: pastor, le estoy llamando porque el día de mañana yo salgo para México. Voy a cuidar de mi papá, porque a mi papá le diagnosticaron cáncer terminal. Mi mamá tuvo un accidente, se cayó y se fracturó las costillas, se quebró un brazo, y ninguno de mis hermanos, dice ella, en México quiere cuidar de ellos. Y yo he tomado la decisión de regresarme, dice ella. Pero le estoy llamando, pastor, porque les apreciamos su familia, y por esa razón queremos despedirnos. Mi hermano, esas son decisiones fuertes que hay que tomar. Son decisiones serias, hermano. Pero ¿sabe usted que hay una bendición en hacer eso? Eso es aceptable delante de Dios. Eso es agradable, dice Pablo, hermano, escribiendo aquí a Timoteo. Él le dice claramente, hermanos, ahí en el versículo 4, esto es bueno y agradable delante del Señor. Entonces, iglesia, que estas lecciones, estos dos estudios que hemos tenido en esta lección de las viudas cristianas, nos ayuden y nos despierten el cuidado de aquellos familiares, hermano, que hemos dejado en nuestros países. Y muchas veces, hermano, hay gente que viene aquí y los tira al abandono y los tira al olvido. Yo no le estoy diciendo que usted tiene que enviar todo el cheque mensual, pero sí, hermano, me atrevería a decirle que hay familias que con $20 que usted le envíe, $25 a sus países, hermano, son de tremenda bendición para ellos. Quizás su abuela fue la que los crió y usted está aquí dándose una vida de lujos y de comedera, ¿verdad?, en los mejores restaurantes, la mejor ropa, lo mejor de todo, y se ha olvidado quizás de la familia que usted dejó allá en su país. Pues ¿sabe qué? Que este estudio le ayude a usted a recuperar el cuidado de su familia. Ahora, si su familia, o su mamá, o su papá, o su abuelita está en la condición económica allá en la cual ella no necesita la ayuda, no, pues gloria al Señor, ore por ella, ore por él, amén. Pero si usted sabe que sí necesita de esa ayuda económica, hermana o hermano,
ore al Señor, pídele a Dios que le dé sabiduría. Y yo le garantizo que esos 20, 30 dólares que usted manda serán de gran bendición para ellos allá. Y usted también aquí, usted recibirá la bendición y la recompensa de lo que usted ha hecho para la gloria del Señor. Así que bien, mis amados, hemos llegado al final de esta lección. El día lunes, hermano, amén, si el Señor así nos permite, estaremos, hermano, ¿verdad? Nuevamente compartiendo, hermano, una nueva lección, y vamos a hablar acerca de los ancianos y los oficiales de la iglesia. Es el día lunes. Y esto es una verdad, amén, lo que mi hermano Francis comenta ahí en Nueva Jersey, que algunos se acuerdan de la mamá y del papá solamente esos días, hermano, idólatras del Día de la Madre y del Padre. Eso se llama paganismo romano, hermano. Esas son fiestas romanas. Sus raíces vienen, hermano, del paganismo y de la idolatría babilónico, egipcio, romano. Y sabe que este martes que viene vamos a estar estudiando la raíz del Día de las Madres. Lo vamos a estar estudiando en la iglesia a las 7:30 de la noche, este martes que viene. Pero bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de este estudio y esperamos de que usted haya sido bendecido, edificado, y su vida, hermano, siga creciendo en el conocimiento y en la obediencia de la palabra del Señor. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este maravilloso privilegio que nos has dado, compartir esta enseñanza con toda tu iglesia, Dios mío, creyendo y seguro que tu palabra nunca vuelve a ti vacía, Señor. Sabemos que a más de alguna vida tú le has hablado de los que ha escuchado, Señor, este estudio, y de aquellos que van a escuchar estas cintas en repetidas ocasiones, o los que lo han de escuchar también a través de los diferentes medios en la red cibernética, en YouTube y cualquier otra emisora, Señor, que los programe. Que tú trates con ellos y que a la luz de tu palabra ellos puedan aceptar la corrección y la exhortación. Síguenos bendiciendo el resto de este día y que tu bendición sea de manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bien, mis hermanos, que el Señor me les bendiga a todos de una manera muy, muy especial, y será hasta el próximo lunes. Recuérdese, a la misma hora estaremos en vivo para seguir con la bendición de lo alto. Dios me le bendiga, pueblo del Señor. Dios les bendiga a todos. Esperamos que esta enseñanza haya edificado tu vida. Si deseas adquirir una copia de este mensaje, escríbanos al correo electrónico radiopeniel@iglesiapeniel.net. También puedes escribirnos al apartado postal P.O. Box 7272, Statesville, Carolina del Norte, Estados Unidos, 28677. Te invitamos a seguir en sintonía de Radio Peniel. No te pido que me quites la cruz, ni te pido me la ponga más liviana. Solo te pido un poco más de poder. Me ayudes con la cruz, siento no puedo más. No te pido que me quites la cruz.